La gran mansión Montenegro se alzaba imponente sobre la colina, con sus altas torres y sus jardines interminables que parecían sacados de un cuento de hadas. Desde la distancia, cualquiera podría pensar que era un lugar lleno de elegancia, un reflejo de la riqueza y el prestigio de la familia que la habitaba. Pero dentro de esas paredes, tras los lujosos candelabros y los costosos tapices que adornaban cada rincón, se escondía un mundo de desprecio, secretos y poder. Valeria lo sabía mejor que nadie. Desde el momento en que puso un pie en esa casa, entendió que no era bienvenida. No porque fuera grosera o porque hiciera mal su trabajo, sino simplemente porque no pertenecía a ese mundo de opulencia. Para los Montenegro y sus amigos de la alta sociedad, ella no era más que parte del mobiliario, una sombra en los pasillos, una figura sin rostro que tenía que limpiar lo que ellos ensuciaban, servirles cuando tenían hambre y desaparecer cuando ya no la necesitaban. No había llegado allí por elección. Su madre, una mujer fuerte pero agotada por la vida, había trabajado para esa familia durante años, entregando cada día de su vida al servicio de personas que ni siquiera recordaban su nombre. Cuando enfermó, Valeria tomó su lugar sin dudarlo. Necesitaban el dinero, y ella haría lo que fuera necesario para que su madre tuviera los cuidados que requería. Pero pronto comprendió que trabajar en la mansión Montenegro no era solo cuestión de limpiar y servir. Era un mundo cruel, un ecosistema donde los ricos se alimentaban de los débiles, donde la apariencia lo era todo, y donde ella, una simple sirvienta, no tenía derecho a levantar la cabeza ni a hablar si no se lo pedían. Martina Montenegro, la hija mayor de la familia, era la peor de todas. Caprichosa, cruel y acostumbrada a tener todo lo que quería, Martina veía a Valeria como un insecto molesto. Desde el primer día, se encargó de recordarle su lugar con miradas de desprecio y comentarios venenosos. A veces, lo hacía de forma sutil, con una sonrisa falsa y una palabra cortante. Otras veces, lo hacía con la crueldad abierta de alguien que sabía que tenía el poder de destruir a otro con solo unas palabras. Las personas como tú deberían agradecer que les damos trabajo, le dijo una vez mientras se miraba las uñas perfectamente arregladas. Valeria apretó los dientes, pero no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que en ese mundo, responder significaba perder. Pero lo que Martina no sabía era que Valeria guardaba un secreto. Uno que, si salía a la luz, podría destruir todo lo que la familia Montenegro creía seguro. Había aprendido a ser paciente, a esperar el momento adecuado, porque en un mundo donde todos creían conocer su lugar, el simple hecho de saber una verdad oculta podía cambiarlo todo. Y Valeria estaba a punto de hacerlo. La luz del amanecer se filtraba a través de las enormes ventanas de la mansión Montenegro, tiñendo de dorado las paredes cubiertas de retratos familiares. En cada cuadro, las figuras imponentes de los Montenegro parecían mirar a todos desde lo alto, como si incluso en pintura se aseguraran de recordar a los demás su posición privilegiada en el mundo. Para Valeria, aquellos rostros no eran más que máscaras de hipocresía, rostros que escondían secretos más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Había comenzado su día antes que el sol saliera, como siempre. Su rutina en la mansión estaba marcada por la monotonía de la servidumbre, limpiar habitaciones, preparar el desayuno, asegurarse de que todo estuviera en su lugar antes de que los dueños de la casa siquiera abrieran los ojos. Los pasillos de mármol brillaban impecables gracias a su trabajo, las enormes lámparas colgantes resplandecían sin una mota de polvo. Nada en la mansión Montenegro debía parecer menos que perfecto. Pero Valeria no estaba ahí solo para limpiar. Cada día, mientras realizaba sus tareas, observaba, escuchaba, tomaba nota de cada conversación que se deslizaba entre las paredes, de cada mirada que no estaba destinada a ser vista, de cada pequeño indicio que pudiera ayudarla a entender la verdad. Había aprendido a moverse como un fantasma entre las sombras, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Pero lo cierto era que ella veía más que cualquiera en esa casa. Y sobre todo, veía a Martina. La hija mayor de los Montenegro no necesitaba una razón para despreciarla. Para ella, Valeria era invisible cuando no la necesitaba y un blanco perfecto cuando sí. Sus insultos, aunque envueltos en una sonrisa afilada, tenían la fuerza de cuchillas. Espero que al menos sepas planchar bien, porque no quiero que mi vestido tenga ni una sola arruga, le dijo una mañana, sosteniendo un costoso vestido de diseñador. Valeria tomó la prenda con manos firmes y asintió sin decir nada. ¡Qué educada!, se burló Martina. Me pregunto si alguna vez aprendiste algo más que a servir a los demás.
Las otras chicas que trabajaban en la mansión solían bajar la cabeza y murmurar entre ellas cuando Martina se comportaba de esa forma. Pero Valeria no. Ella solo la miraba, no con miedo, ni con sumisión, sino con una calma que a veces incluso inquietaba a la joven heredera. Porque Valeria sabía algo que Martina ignoraba. Sabía que su lugar en esa casa no era el que todos creían. Y cuando el momento llegara, el mundo perfecto de Martina Montenegro se derrumbaría como un castillo de naipes. Pero aún no era el momento. Así que respiró hondo, mantuvo su postura serena y siguió con su trabajo, con la certeza de que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El sonido de los cubiertos contra la porcelana y las conversaciones superficiales llenaban el enorme comedor de la mansión Montenegro. Era la escena perfecta de una familia poderosa, donde cada gesto estaba cuidadosamente calculado y cada palabra encajaba en la imagen de perfección que debían proyectar al mundo. Valeria servía el desayuno como lo hacía cada mañana, moviéndose con destreza entre la mesa y la cocina sin hacer ruido. Era invisible. O al menos, eso querían creer los Montenegro. Pero ella escuchaba todo. Martina, sentada con la espalda recta y el cabello perfectamente peinado, hojeaba su teléfono sin siquiera mirar su plato. Su madre, Leticia Montenegro, supervisaba cada detalle de la mesa con una mirada crítica, mientras su padre, Ernesto Montenegro, leía el periódico con el ceño fruncido. Anoche en la gala todos hablaban de la nueva familia que acaba de mudarse a la ciudad, dijo Leticia, tomando un sorbo de café. Los Salvatore. Gente con mucho dinero, parece. ¿Más ricos que nosotros?, preguntó Martina con fingida indiferencia. Leticia sonrió con altivez. No tanto, pero son poderosos. Ernesto no apartó la vista del periódico. Las conexiones importan. Hay que acercarnos a ellos. Valeria mantuvo su expresión neutra mientras llenaba las copas de jugo. Sabía exactamente quiénes eran los Salvatore. Y sabía por qué su llegada ponía nerviosa a la familia Montenegro. El pasado estaba tocando a la puerta. Pero nadie parecía darse cuenta. Martina soltó un suspiro dramático y dejó su teléfono sobre la mesa. ¡Qué aburrido! Prefiero hablar de algo más interesante. Giró la cabeza y miró directamente a Valeria. Por ejemplo, de nuestra sirvienta. Los otros empleados del servicio se tensaron, pero Valeria no reaccionó. Sabía que cuando Martina ponía los ojos en ella, nada bueno saldría de su boca. Ayer la vi husmeando en la biblioteca, dijo Martina, fingiendo sorpresa. ¿Desde cuándo las sirvientas saben leer? Hubo un silencio incómodo. Leticia Montenegro frunció los labios, molesta por la grosería de su hija, pero no la corrigió. Siempre le dejaba hacer lo que quisiera. Valeria terminó de servir el jugo sin decir una palabra. ¿No vas a responder?, insistió Martina, disfrutando cada segundo de la humillación pública. ¿O acaso te da vergüenza que te descubriéramos fingiendo ser algo que no eres? Finalmente, Valeria levantó la vista y la miró. No había ira en su rostro. No había rencor. Solo una calma aterradora. No sabía que abrir un libro era un delito, respondió con serenidad. Martina soltó una risa burlona. No es un delito, pero tampoco algo que alguien como tú pueda entender. Valeria inclinó la cabeza, como si estuviera analizando sus palabras. Curioso, porque, si no recuerdo mal, fui yo quien tuvo que corregir tu ensayo de historia el mes pasado. La sonrisa de Martina desapareció de golpe. Los otros empleados intercambiaron miradas de asombro. Leticia Montenegro bajó su taza de café con más fuerza de la necesaria. Martina, deja de perder el tiempo con la servidumbre, ordenó con voz fría. Pero el daño ya estaba hecho. Martina estaba furiosa. Los Montenegro estaban acostumbrados a ser intocables. Y Valeria acababa de demostrar que no tenía miedo de ellos. Martina se inclinó sobre la mesa, con los ojos entrecerrados. Deberías recordar tu lugar, sirvienta. Valeria sostuvo su mirada sin inmutarse. Martina no tenía idea de lo irónico que era su comentario. Porque si supiera la verdad, entendería que la que no conocía su verdadero lugar, era ella. El aire dentro de la mansión Montenegro estaba cargado de tensión. Aunque el desayuno había terminado, el eco de la conversación seguía vibrando en los pasillos, en los murmullos de los empleados y en la mirada furiosa de Martina, quien no soportaba haber sido confrontada por alguien a quien consideraba insignificante. Valeria sabía que había cruzado un límite. No uno impuesto por las reglas de la casa, sino por el frágil ego de Martina Montenegro.
La joven heredera siempre había sido la dueña de la última palabra, la que dictaba quién era digno de su atención y quién no. Pero ese día, en ese desayuno, Valeria le había demostrado que no era tan intocable como creía. Se movió entre los pasillos con su postura impecable, llevando consigo una tranquilidad que solo ella entendía. No tenía miedo de Martina ni de los Montenegro. Sabía que su lugar en esa casa era mucho más importante de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Porque mientras ellos la veían como una simple empleada, ella veía mucho más allá de lo que mostraban sus rostros pulcros y sonrisas falsas. Ella veía sus secretos. Sabía que Ernesto Montenegro tenía reuniones misteriosas en su despacho en plena madrugada, que Leticia Montenegro recibía paquetes con documentos confidenciales que desaparecían antes de ser vistos por el resto de la familia. Sabía que Martina, detrás de su fachada de chica perfecta, escondía un miedo profundo a no ser suficiente para el mundo en el que su madre la obligaba a brillar. Y lo más importante de todo, sabía que su presencia en esa casa no era una coincidencia. Había cosas que aún no encajaban, piezas sueltas de un rompecabezas que llevaba tiempo armando en silencio. Pero pronto tendría todas las respuestas. Esa tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró lo que había estado buscando. En un estante alto, detrás de una fila de libros de derecho, su mano rozó algo diferente. Un sobre viejo, amarillento por el tiempo. El sobre tenía el sello de la familia Montenegro. El corazón de Valeria latió con fuerza. Miró a ambos lados, asegurándose de que nadie estuviera cerca, y deslizó el sobre entre los pliegues de su delantal antes de seguir con su trabajo. Sabía que ese documento podía cambiarlo todo, pero aún no era el momento de descubrir la verdad. Porque si lo que sospechaba era cierto, entonces la familia Montenegro tenía más que perder de lo que jamás imaginaron. Y Martina sería la que más sufriría cuando la verdad saliera a la luz. El sobre pesaba más de lo que Valeria imaginó. No por su tamaño ni por el grosor del papel, sino por lo que contenía en su interior. Un secreto, un pedazo de verdad que, si salía a la luz, podría cambiarlo todo. Se lo guardó bajo el delantal con sumo cuidado y continuó limpiando la biblioteca como si nada hubiera pasado. Su rostro permanecía sereno, su postura impecable. No podía levantar sospechas. Había aprendido a ser paciente. Sabía que un movimiento en falso podía destruir todo lo que había planeado durante tanto tiempo. Terminó sus labores y salió de la biblioteca con calma, sintiendo en la espalda la presencia de los retratos de la familia Montenegro, colgados en la pared como centinelas que vigilaban cada rincón de la mansión. Esos rostros arrogantes, esas sonrisas forzadas, pronto perderían su poder. Pero no ahora. No todavía. En cuanto terminó su turno, subió a su pequeña habitación en el ala de servicio y cerró la puerta con llave. Solo cuando estuvo segura de que nadie podía verla, sacó el sobre y lo sostuvo entre sus manos. La tinta en el papel estaba descolorida por el tiempo, pero el sello de la familia Montenegro era inconfundible. Esto era algo que no debía haber encontrado. Tomó aire y rompió el sello con cuidado. Dentro, había varias hojas de papel amarillentas, llenas de firmas y nombres que le resultaban familiares. El apellido Montenegro estaba por todas partes, pero lo que la dejó sin aliento fue una línea en particular, escrita con una caligrafía elegante y precisa. Se certifica que la niña Valeria Montenegro, hija legítima de Ernesto Montenegro, ha sido registrada bajo un nombre diferente por razones de seguridad. Su vista se nubló. Tuvo que releerlo varias veces para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Hija legítima de Ernesto Montenegro. Valeria sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Toda su vida había creído que su madre era una simple trabajadora de la familia Montenegro, una mujer que había sido contratada para servir a esa casa como tantas otras. Pero la verdad era completamente diferente. Ella no era solo una empleada. Ella no era una sirvienta más. Ella era una Montenegro. Dejó caer los papeles sobre la cama y se cubrió la boca con una mano. Todo tenía sentido ahora. El desprecio de Martina, la manera en que Leticia Montenegro siempre la observaba con cierta frialdad, los silencios incómodos cuando su madre hablaba del pasado. Siempre estuvo frente a ella, pero nunca lo vio. Era sangre de los Montenegro. Y eso significaba que esa casa también le pertenecía. Tomó los papeles con manos temblorosas y los guardó de nuevo en el sobre. No podía permitirse perder el control ahora. Debía pensar en su siguiente paso, porque si la familia Montenegro descubría que ella sabía la verdad, harían cualquier cosa para callarla. Valeria se quedó sentada en su cama,
con el sobre entre las manos, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Era una Montenegro. Su padre era Ernesto Montenegro, el hombre que hasta ahora solo había visto como el amo de la casa, como alguien distante, arrogante, una figura de poder que jamás imaginaría que tenía una hija oculta entre las paredes de su propia mansión. Todo lo que había creído sobre su vida era una mentira. Su madre, ¿sabía esto? ¿Sabía que había criado a la hija del hombre que la había empleado como sirvienta? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero no había tiempo para dejarse llevar por el caos. Necesitaba un plan. No podía irrumpir en el despacho de Ernesto Montenegro exigiendo respuestas. Sería su palabra contra la de él, y ella era solo una sirvienta. Aún no tenía pruebas suficientes para enfrentarlo, pero pronto las tendría. Esa noche, Valeria no durmió. Se quedó en su habitación, repasando una y otra vez los documentos que acababa de descubrir. La caligrafía era precisa, las firmas auténticas. Lo que tenía en sus manos era real. Pero había algo que la inquietaba. Si Ernesto Montenegro sabía que tenía una hija, ¿por qué nunca la reconoció? Había dos posibilidades. La primera, que la había abandonado sin ningún remordimiento. La segunda, que había una razón más profunda para mantener su existencia en secreto. Y si ese era el caso, había más secretos escondidos en esa casa. A la mañana siguiente, Valeria se levantó con el rostro impasible. No podía dejar que nadie notara que algo había cambiado. Se puso su uniforme de sirvienta como siempre y bajó a la cocina a recibir órdenes. Martina Montenegro estaba en el comedor, desayunando con la elegancia altiva de siempre. Cuando vio a Valeria, una sonrisa burlona cruzó su rostro. «Espero que hayas aprendido la lección de ayer», dijo, removiendo su café con una cucharilla de plata. «Aquí las cosas funcionan como deben ser. Las sirvientas sirven, y las Montenegro gobiernan». Valeria sintió un escalofrío. Si Martina supiera lo cerca que estaba la verdad de destrozarla, jamás habría pronunciado esas palabras. Pero no era el momento de responderle. «No aún». «Sí, señorita Martina», respondió con la misma calma de siempre, inclinando la cabeza. Martina sonrió con suficiencia. «Qué bueno. No quiero que vuelvas a olvidar cuál es tu lugar». Valeria sostuvo su mirada por un segundo antes de seguir con su trabajo. Lo que Martina no sabía era que su lugar en esa casa estaba a punto de cambiar. Porque si Valeria era una Montenegro por derecho, ella no era la única que tendría que aprender cuál era su verdadero lugar. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Valeria salió de la cocina con una bandeja de plata en las manos. El olor del café recién hecho y del pan caliente llenaba el aire, pero su mente estaba en otro lugar. Su secreto pesaba en su pecho como una piedra. Cada paso que daba dentro de la mansión Montenegro tenía un nuevo significado. Esa no era solo la casa donde trabajaba. Era su casa. Cada retrato en las paredes, cada rincón de la biblioteca, cada alfombra lujosa que pisaba, todo debía haber sido suyo. Y sin embargo, estaba ahí, con un uniforme que la marcaba como una simple empleada. Pero no por mucho tiempo. Sabía que no podía precipitarse. Si quería reclamar lo que le pertenecía, tenía que hacerlo bien. Había muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Ernesto Montenegro la ocultó? ¿Por qué su madre nunca le dijo la verdad? ¿Quién más estaba involucrado en el engaño? Sabía que encontrar esas respuestas no sería fácil, pero estaba decidida a hacerlo. Mientras caminaba por el pasillo, su mirada se posó en la gran puerta del despacho de Ernesto Montenegro. Ese era el lugar donde debía empezar. Ahí, entre documentos, contratos y secretos de familia, debía haber más pruebas que confirmaran su verdadera identidad. Pero entrar ahí no sería sencillo. Ernesto Montenegro era un hombre meticuloso, con horarios estrictos y un despacho que solo unos pocos tenían permiso de pisar. Sabía que si quería encontrar lo que buscaba, tendría que esperar el momento perfecto. El problema era que, en la mansión Montenegro, nada pasaba desapercibido. Martina estaba atenta a cada movimiento suyo. Desde el desayuno, la joven heredera la había estado observando con más intensidad que de costumbre, como si hubiera notado algo diferente en su actitud. Cuando Valeria pasó cerca de ella, sintió su mirada fría sobre su espalda. «¿Por qué caminas como si fueras dueña de la casa?», preguntó Martina con sorna, sin apartar la vista de su teléfono. Valeria se detuvo un segundo, con el rostro imperturbable. «No sé a qué se refiere, señorita». Martina chasqueó la lengua. «Tienes algo raro. No sé qué es, pero lo descubriré».
Valeria la miró por un instante antes de seguir su camino. Martina tenía razón en una cosa. Había cambiado. Ya no era solo una empleada siguiendo órdenes. Ahora era una heredera esperando su momento. Pero Martina aún no lo sabía. Y cuando lo descubriera, sería demasiado tarde para ella. Valeria continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado, pero cada paso que daba dentro de la mansión Montenegro estaba calculado. Sabía que tenía que actuar con cautela, que un error podría costarle todo. Había aprendido a moverse con sigilo, a escuchar sin ser vista, a encontrar información en los lugares más inesperados. Pero ahora, tenía un objetivo claro, el despacho de Ernesto Montenegro. Sabía que su verdadero origen estaba sellado en algún documento escondido entre las gruesas carpetas de aquel lugar prohibido. Pero entrar no sería fácil. La oficina del patriarca Montenegro era una fortaleza. Solo su esposa Leticia, su hija Martina y su asistente personal tenían acceso a ella. Ningún empleado podía entrar sin autorización. Pero Valeria había aprendido algo con los años, todos tienen puntos débiles. Y Ernesto Montenegro no era la excepción. Desde hacía semanas, había notado que el hombre tenía una rutina fija. Cada tarde, a las 5 en punto, salía de la mansión para reunirse con sus socios en un club exclusivo. Siempre se iba solo y nunca regresaba antes de las 8 de la noche. Eso le dejaba una ventana de 3 horas. 3 horas para entrar en su oficina, buscar los documentos que necesitaba y salir sin ser detectada. Pero antes, tenía que asegurarse de una cosa, encontrar la llave. Sabía que Ernesto Montenegro guardaba la llave de su despacho en un solo lugar, su habitación. Era arriesgado, pero no tenía opción. Esa noche, cuando la familia Montenegro se retiró a sus habitaciones y la casa cayó en un silencio sepulcral, Valeria se puso en marcha. Caminó por los pasillos oscuros con pasos silenciosos, su corazón latiendo con fuerza. Si la descubrían, no habría manera de explicar por qué estaba allí. Llegó a la puerta de la habitación de Ernesto y contuvo la respiración. Sabía que tenía que moverse rápido. Con manos firmes, empujó la puerta con cuidado y se deslizó dentro. El lugar olía a madera vieja y a perfume caro. La habitación estaba impecable, con muebles de caoba oscura y alfombras de un rojo intenso. Pero Valeria no tenía tiempo para admirar la decoración. Sabía exactamente a dónde ir. Se acercó al enorme escritorio de Ernesto y abrió el primer cajón. Papeles, relojes caros, una libreta con números de teléfono, pero nada de la llave. El segundo cajón estaba cerrado con seguro. Ese era el que le interesaba. Tomó una horquilla de su cabello y la deslizó con precisión dentro de la cerradura. Había aprendido ese truco hace años, cuando comprendió que en esta casa, la información era poder. Después de unos segundos, el seguro cedió con un leve clic. Abrió el cajón y ahí estaba. La llave del despacho. Valeria la sostuvo entre los dedos, sintiendo el peso de lo que significaba. Estaba a un paso de descubrir la verdad. Pero justo cuando iba a cerrar el cajón, un ruido la hizo congelarse. Unos pasos en el pasillo. Alguien se estaba acercando. Y si la encontraban ahí, todo su plan se vendría abajo. Valeria sintió su respiración volverse pesada mientras los pasos se acercaban. No podía moverse, no podía hacer ruido. Estaba atrapada. Si la descubrían dentro de la habitación de Ernesto Montenegro, sosteniendo la llave de su despacho, todo su plan se vendría abajo. El sonido de los pasos se detuvo justo al otro lado de la puerta. El corazón de Valeria latía con fuerza. Alguien estaba ahí. Podía ver la sombra de unos pies debajo de la puerta. La persona al otro lado no se movía. El tiempo pareció congelarse. Cada segundo que pasaba era una agonía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los pasos volvieron a sonar, esta vez alejándose. Valeria no se movió de inmediato. Se quedó quieta, asegurándose de que la persona se había ido realmente. Cuando estuvo segura, soltó el aire contenido y cerró el cajón con sumo cuidado. Había tenido suerte, pero la suerte no duraría para siempre. Tomó la llave y la guardó en el bolsillo interior de su delantal. Ahora tenía acceso al despacho de Ernesto Montenegro. Pero la parte más difícil aún estaba por venir. Con movimientos calculados, salió de la habitación sin hacer ruido. Cada paso que daba era una victoria. Cuando llegó a su propia habitación, cerró la puerta y dejó caer su espalda contra ella, sintiendo como su cuerpo entero temblaba de la adrenalina. Lo había logrado. Ahora, solo tenía que esperar al día siguiente.
Sabía que Ernesto Montenegro saldría como siempre a las 5 de la tarde. Y en cuanto él cruzara la puerta de la mansión, ella entraría a su despacho. Porque si los documentos que encontró en la biblioteca eran ciertos, entonces había más secretos escondidos en esa casa. Secretos que los Montenegro harían cualquier cosa por mantener ocultos. Pero esta vez, ella iba a descubrirlos todos. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de la mansión Montenegro, proyectando sombras alargadas en los pasillos silenciosos. Valeria sabía que ese día era crucial. No podía cometer errores. A las 5 en punto, Ernesto Montenegro salió de la mansión como siempre. Su automóvil negro desapareció por el camino de piedra, dejando solo el eco de los neumáticos sobre la grava. Valeria lo vio desde una ventana del ala de servicio. Su momento había llegado. Respiró hondo y tomó la llave que había robado la noche anterior. Sus dedos la apretaban con fuerza, sintiendo su peso contra la palma. Era más que una simple llave. Era el acceso a la verdad. Caminó con paso firme por los pasillos vacíos. A esa hora, los empleados de la casa estaban ocupados con sus tareas, sin prestar atención a una sirvienta más que iba de un lado a otro. Llegó hasta la puerta del despacho de Ernesto y miró a ambos lados. No había nadie. Con una precisión calculada, deslizó la llave en la cerradura y la giró. El clic metálico resonó en el silencio. Empujó la puerta y entró, cerrándola tras de sí con cuidado. El despacho era un reflejo del hombre que lo ocupaba. Sobrio, imponente, lleno de símbolos de poder. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura repletas de libros legales y documentos encuadernados en cuero. En el centro, un enorme escritorio de caoba dominaba la habitación, con papeles perfectamente organizados y un portafolio cerrado a un lado. Pero Valeria no tenía tiempo para detenerse a admirar la decoración. Se movió con rapidez, revisando los cajones del escritorio. Algunos estaban cerrados con llave, pero otros no. Encontró archivos financieros, contratos de negocios, pero nada sobre su verdadera identidad. Se dirigió a la estantería y comenzó a revisar los libros. Sabía que Ernesto Montenegro no dejaría algo tan importante a simple vista. Y entonces, lo vio. Un pequeño compartimiento en la parte inferior de la estantería, apenas perceptible a menos que supieras dónde mirar. Valeria se arrodilló y deslizó los dedos por el borde. Con un leve empujón, la madera cedió y el compartimiento secreto se abrió. Dentro, encontró una carpeta de cuero negro. La sacó con manos temblorosas y la abrió. Y ahí estaba. Un certificado de nacimiento. Su certificado de nacimiento. El nombre que figuraba en él no era el que siempre había conocido. Valeria Montenegro. Su respiración se entrecortó. El documento confirmaba lo que ya sospechaba. Ella no solo era hija de Ernesto Montenegro, sino que había sido registrada como legítima. Era una Montenegro por derecho. Pero entonces, vio algo más. Otro documento, más antiguo, con la firma de su madre. Era una carta. Con el ceño fruncido, la desplegó y comenzó a leer. Y con cada palabra, sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ernesto, sabes que lo que hiciste está mal. Esta niña tiene derecho a su familia, a su herencia, a su vida. No puedo seguir ocultando esto. Si no haces lo correcto, me veré obligada a decir la verdad. Su madre había sabido todo desde el principio. Pero Ernesto Montenegro había decidido silenciarla. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque si su madre alguna vez intentó hablar, ¿qué había pasado realmente con ella? Un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Alguien se estaba acercando. Y si la encontraban ahí, sosteniendo esos documentos, todo su plan se vendría abajo. El sonido de los pasos en el pasillo se acercaba. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, golpeando contra su pecho como un tambor de guerra. No había salida. Si la descubrían ahí, sosteniendo los documentos que probaban su verdadero origen, todo su plan se derrumbaría. Miró rápidamente a su alrededor, buscando dónde esconderse o qué hacer. No podía dejar las pruebas ahí. Si alguien más las encontraba antes de que pudiera usarlas, todo estaría perdido. Tomó la carpeta y la escondió dentro de su delantal, asegurándose de que quedara bien oculta. Justo cuando estaba a punto de moverse, la puerta del despacho se abrió de golpe. Martina Montenegro. Valeria sintió un escalofrío. Martina se quedó en el umbral, con los ojos entrecerrados y los labios fruncidos en una expresión de sospecha. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó fría, cortante.
Sabía que la había atrapado en algo. Valeria, con una calma que no sentía, enderezó la espalda y bajó la mirada en un gesto de aparente sumisión. Perdón, señorita Martina, el señor Montenegro me pidió que limpiara su despacho antes de que regresara. Martina cruzó los brazos. No se veía convencida. ¿Desde cuándo él deja que alguien toque sus cosas? Valeria no pestañeó. Tenía que mantener la mentira. Solo me pidió que desempolvara las estanterías y organizara los papeles. No toqué nada más. Martina la estudió con su mirada afilada, como si intentara encontrar el más mínimo rastro de mentira. Valeria sabía que debía parecer completamente natural. No sé por qué, pero no te creo, dijo Martina finalmente, avanzando unos pasos dentro de la oficina. Valeria se tensó. Si Martina decidía revisar el despacho y encontraba el compartimiento secreto abierto, todo terminaría ahí. Pero entonces, el destino jugó a su favor. Un ruido en el pasillo hizo que Martina se girara de golpe. «Martina». La voz de Leticia Montenegro resonó desde la entrada de la mansión. «Ven aquí de inmediato». Martina chasqueó la lengua con fastidio, mirando a Valeria una última vez antes de dar media vuelta. «No quiero verte metida aquí de nuevo», advirtió antes de salir y cerrar la puerta tras ella. Valeria esperó unos segundos antes de soltar un leve suspiro. Había sido demasiado cerca. Sabía que Martina ya tenía sospechas, y eso significaba que debía moverse rápido. Asegurándose de que no quedaran rastros de su presencia, salió del despacho y caminó con calma por los pasillos, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. Ahora tenía las pruebas. Ahora sabía que su madre había intentado decir la verdad, y que Ernesto Montenegro la había silenciado. Lo único que le faltaba saber era hasta dónde llegó su padre para mantener su secreto oculto. Y más importante aún, ¿estaba dispuesta a pagar el precio por descubrirlo? Valeria regresó a su habitación con pasos firmes, pero su mente era un torbellino. Lo había logrado. Los documentos que escondía bajo su ropa eran la prueba de que su vida entera había sido una mentira. Se sentó en la cama, con la carpeta aún presionada contra su pecho. Sabía que debía leer cada palabra con cuidado, analizar cada detalle antes de dar el siguiente paso. No podía apresurarse. Encendió la tenue lámpara de su mesa de noche y sacó los papeles. Los nombres, las fechas, las firmas, todo estaba ahí. Se certifica que la niña Valeria Montenegro, hija legítima de Ernesto Montenegro, ha sido registrada bajo un nombre diferente por razones de seguridad. Las palabras la golpeaban con fuerza cada vez que las leía. No solo era hija de Ernesto Montenegro, sino que, legalmente, tenía derecho a todo lo que la familia poseía. Pero entonces, la carta de su madre volvió a llamar su atención. La leyó con más detenimiento, buscando cualquier pista que le diera más contexto. Si no haces lo correcto, me veré obligada a decir la verdad. ¿Qué significaba eso exactamente? Su madre había intentado enfrentarse a Ernesto. Y ahora, Valeria no podía dejar de preguntarse, ¿fue esa la razón por la que enfermó tan repentinamente? Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si Ernesto Montenegro fue capaz de ocultar la existencia de su propia hija, ¿qué más sería capaz de hacer para proteger su secreto? El sonido de unos pasos fuera de su habitación la sacó de sus pensamientos. Se apresuró a esconder los documentos debajo de la tabla suelta del suelo, justo bajo su cama. Era el único lugar en el que nadie miraría. Tocaron la puerta. «Valeria, baja al salón. La señora Leticia quiere hablar contigo», dijo la voz de uno de los empleados. Valeria cerró los ojos un segundo. Martina debía haber dicho algo. Respiró hondo y salió de la habitación, asegurándose de mantener su expresión serena. Cuando llegó al salón principal, vio a Leticia Montenegro sentada en su sillón favorito, con una copa de vino en la mano. Su mirada era fría, calculadora. Martina estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados y una sonrisa de autosuficiencia en los labios. «Valeria», dijo Leticia, sin mirarla directamente. «Parece que has estado actuando de manera extraña últimamente». Valeria bajó la mirada, fingiendo humildad. «No sé a qué se refiere, señora». Leticia tomó un sorbo de su copa y luego se giró lentamente hacia ella. «Mi hija me dice que te encontró en el despacho de Ernesto». El corazón de Valeria dio un vuelco, pero su rostro no lo reflejó. «Solo estaba limpiando, señora». «Como siempre». Leticia la estudió por un momento. Sabía que la mujer no se tragaba esa excusa. Pero antes de que pudiera decir algo más, Martina intervino.
Yo no le creo. Desde hace días la he notado, diferente. Como si estuviera escondiendo algo. Valeria la miró directamente a los ojos. Lamento si he causado alguna molestia, señorita Martina. Solo cumplo con mi trabajo. Martina entrecerró los ojos. Eso ya lo veremos. Leticia Montenegro dejó su copa en la mesa de cristal y se levantó con elegancia. A partir de ahora, quiero que estés bajo supervisión. No quiero que entres a habitaciones que no te corresponden. Era una advertencia. Leticia Montenegro sabía que algo estaba pasando. Y si seguía metiéndose en asuntos que no le correspondían, se aseguraría de hacerla desaparecer. Valeria inclinó la cabeza en señal de obediencia. Pero por dentro, sabía que ahora tenía menos tiempo. Si Leticia y Martina ya sospechaban de ella, el momento de revelar la verdad debía llegar antes de lo que había planeado. Y cuando lo hiciera, los Montenegro jamás volverían a ser los mismos. Valeria salió del salón con una expresión serena, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Leticia Montenegro la había puesto bajo vigilancia. Eso significaba que su plan debía avanzar más rápido de lo que esperaba. No podía permitirse errores. Sabía que Leticia y Martina harían todo lo posible por atraparla en una mentira, por descubrir que estaba tramando. Pero ellas no sabían que la verdad ya estaba en sus manos. Subió a su habitación con pasos firmes y cerró la puerta con cuidado. Necesitaba un plan. Sabía que Ernesto Montenegro regresaría en unas horas. Y cuando lo hiciera, la vigilancia sobre ella sería aún más estricta. Respiró hondo y sacó los documentos de su escondite. El certificado de nacimiento, la carta de su madre, la prueba de que su vida entera había sido robada. Pero aún faltaba algo. Había descubierto su origen, pero aún no sabía por qué Ernesto Montenegro la había ocultado. ¿Fue por vergüenza? ¿Por proteger su imagen? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? No podía arriesgarse a enfrentarlo sin más información. Pero entonces, una idea cruzó su mente. Sabía que en la mansión había alguien más que podría darle respuestas. El viejo mayordomo, Ramiro. Ramiro llevaba décadas trabajando para los Montenegro. Había estado allí desde antes de que ella naciera. Si alguien sabía la verdad, era él. Y esa noche, haría lo imposible para hablar con él a solas. Pero antes de que pudiera seguir con su plan, escuchó un ruido en la puerta. Alguien estaba escuchando. Valeria se giró de inmediato y apagó la lámpara. Caminó sigilosamente hasta la puerta y pegó el oído. Silencio. Pero sabía que no estaba imaginando cosas. Alguien había estado ahí. Con el corazón acelerado, volvió a esconder los documentos y se sentó en la cama, tratando de calmar su respiración. Estaban vigilándola. Pero eso solo significaba una cosa. Los Montenegro estaban asustados. Y cuando la verdad saliera a la luz, serían ellos quienes tendrían que esconderse. La mansión estaba en silencio cuando Valeria salió de su habitación. Cada sombra en los pasillos parecía moverse, cada sonido parecía amplificado por la tensión que sentía en su pecho. Sabía que alguien la vigilaba. Sabía que los Montenegro la estaban observando, esperando que cometiera un error. Pero también sabía que si no actuaba ahora, podría perder su única oportunidad de descubrir la verdad. Se deslizó por los pasillos con la agilidad de alguien que ha pasado su vida aprendiendo a moverse sin ser vista. Los empleados dormían, los Montenegro también. O al menos, eso esperaba. Bajó las escaleras con cuidado, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies. El despacho de Ernesto Montenegro estaba fuera de su alcance por ahora. Pero el mayordomo Ramiro, él tenía las respuestas que necesitaba. Sabía que Ramiro dormía en un pequeño cuarto junto a la bodega de vinos, en la parte más antigua de la mansión. Era un hombre mayor, leal, pero también alguien que había visto demasiado y guardado demasiados secretos. Se detuvo frente a su puerta y golpeó suavemente. Ramiro, susurró. Por un momento, no hubo respuesta. El silencio era abrumador. Luego, escuchó movimiento. La puerta se abrió lentamente y el rostro arrugado del anciano apareció en la penumbra. Sus ojos, cansados pero aún astutos, la miraron con desconfianza. «¿Qué haces aquí a esta hora?», murmuró, sin abrir del todo la puerta. Valeria miró hacia ambos lados del pasillo. No podía arriesgarse a ser escuchada. «Necesito hablar contigo. Es importante». Ramiro la estudió por un segundo antes de abrir la puerta lo suficiente para que ella entrara. Dentro, el cuarto era pequeño y austero. Nada comparado con la opulencia del resto de la mansión. Ramiro cerró la puerta y cruzó los brazos. «Dime, niña,
¿Qué es tan importante como para que vengas a escondidas en la noche? Valeria sacó de su delantal el documento con su certificado de nacimiento. El papel temblaba en sus manos. Ramiro lo tomó y lo leyó con lentitud. Cuando terminó, suspiró y se pasó una mano por la cara. Parecía agotado. «Así que lo descubriste». Valeria sintió un escalofrío. «¿Lo sabías?» Ramiro asintió lentamente y se dejó caer en una vieja silla. «Siempre lo supe. Desde el día en que naciste». Valeria se aferró a los bordes de su vestido, tratando de controlar su respiración. «¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué me ocultaron?» Ramiro la miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Porque tu existencia era un problema, Valeria». Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Un problema para quién? El anciano tomó aire antes de responder. Para Leticia Montenegro. El mundo de Valeria pareció tambalearse. ¿Leticia? Ramiro asintió. Tu madre, la mujer que te crió, nunca fue solo una empleada. Ella fue el gran amor de Ernesto Montenegro. Valeria sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había creído era mentira. Leticia nunca aceptó su relación. Ella siempre quiso ser la única dueña de la fortuna Montenegro. Y cuando supo que tu madre estaba embarazada, hizo todo lo posible para que desaparecieran. Valeria apretó los puños. ¿La obligó a ocultarme? Ramiro negó con la cabeza. No solo eso. Intentó separarlas para siempre. Tu madre nunca quiso entregarte. Pero Leticia hizo algo horrible. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué le hizo a mi madre? Ramiro bajó la mirada. Su silencio fue la peor respuesta que pudo darle. Y en ese momento, Valeria lo entendió todo. Leticia Montenegro no solo la había ocultado. Había hecho algo mucho peor. Valeria sintió que el aire se volvía espeso en la habitación. Cada palabra de Ramiro se clavaba en su pecho como un cuchillo afilado. Leticia Montenegro no solo había odiado su existencia. Había hecho algo para asegurarse de que nunca llegara a conocer la verdad. El mayordomo mantuvo la mirada baja, sus manos temblaban ligeramente sobre sus rodillas. Era un hombre que había guardado secretos durante toda su vida. Pero ahora, esos secretos estaban a punto de salir a la luz. Dime la verdad, Ramiro, susurró Valeria, su voz contenida pero cargada de dolor. ¿Qué le pasó a mi madre? Ramiro cerró los ojos un instante antes de levantar la vista y mirarla con gravedad. Tu madre nunca estuvo enferma, Valeria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no podía ser cierto. Eso no tiene sentido. Mi madre murió por una enfermedad. Ramiro negó con la cabeza lentamente. Eso fue lo que te hicieron creer. Valeria sintió que las piernas le temblaban. Se aferró al respaldo de una silla para no caer. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con un hilo de voz. El anciano suspiró, sus arrugas más pronunciadas bajo la tenue luz de la lámpara. Porque yo fui quien encontró sus cosas después de su muerte. Y porque sé lo que Leticia Montenegro es capaz de hacer cuando algo se interpone en su camino. Valeria sintió que su mundo se derrumbaba. Leticia Montenegro había hecho algo para deshacerse de su madre. Y ahora entendía por qué. Ernesto la amaba, susurró Valeria, con la voz quebrada. No podía dejar que él nos reconociera. Ramiro asintió con pesar. Leticia no estaba dispuesta a perder su lugar, su riqueza, su poder. Desde el momento en que supo que tu madre esperaba un hijo, hizo todo lo posible por separarlos. Valeria sintió una ira helada apoderarse de su cuerpo. Toda su vida había creído que su madre simplemente había muerto por una enfermedad, que su destino estaba marcado por la pobreza y la servidumbre. Pero la verdad era mucho peor. Le habían arrebatado su derecho de existir. Y Leticia Montenegro era la responsable. Se llevó las manos al rostro, tratando de controlar la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Ramiro la observó con tristeza. Sé que esto es difícil de asimilar, pero si quieres enfrentarlos, necesitas más pruebas. Valeria apretó los dientes. No necesitaba más pruebas. Lo que necesitaba era justicia. Porque si Leticia Montenegro había sido capaz de quitarle a su madre, ella le quitaría lo que más valoraba. Y esta vez, nadie podría detenerla. El peso de la verdad oprimía el pecho de Valeria mientras caminaba por los pasillos oscuros de la mansión Montenegro. Su madre no había muerto por una enfermedad. Leticia Montenegro la había silenciado para proteger su estatus, para asegurarse de que nadie descubriera que Ernesto Montenegro había tenido una hija fuera de su matrimonio. Esa hija era ella.
y había pasado toda su vida sirviendo a la familia que le robó todo. El dolor era profundo, pero debajo de ese dolor latía algo más fuerte. Ira. Ira por su madre, por los años de humillación, por cada vez que Martina Montenegro la había menospreciado sin saber que estaba insultando a su propia sangre. Pero Valeria no podía perder el control. No todavía. Sabía que si Leticia Montenegro había sido capaz de deshacerse de su madre, también sería capaz de hacerle lo mismo si se sentía amenazada. Debía moverse con cautela. No podía arriesgarse a revelar la verdad sin pruebas contundentes. Lo que había encontrado hasta ahora era importante, pero no suficiente para destruir a Leticia Montenegro. Y sabía exactamente dónde encontrar la prueba definitiva. En el despacho de Ernesto. Los documentos legales, los registros médicos de su madre, cualquier archivo que demostrara que Leticia Montenegro había orquestado su desaparición. Si Ernesto Montenegro supo lo que había hecho su esposa y no hizo nada para detenerla, entonces también era culpable. Valeria tenía que actuar rápido. Esa noche, después de que la mansión cayó en silencio, se deslizó fuera de su habitación. Ya había estado en ese despacho antes, pero esta vez su objetivo era claro. Sabía que no podía volver a entrar por la puerta principal sin levantar sospechas. Pero conocía otra entrada. La mansión Montenegro tenía pasadizos secretos, túneles que usaban los empleados de servicio para moverse sin ser vistos. Pasadizos que Valeria conocía mejor que nadie. Se deslizó por uno de los corredores estrechos detrás de la cocina y avanzó con cautela. Cada paso la acercaba más a la verdad. Cuando llegó a la puerta oculta del despacho, tomó aire y empujó la madera con cuidado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales. Todo estaba en su lugar, como si Ernesto Montenegro jamás tocara nada. Pero Valeria sabía que ahí se escondía la verdad. Se acercó al escritorio y comenzó a buscar. Revisó cajones, documentos, archivos antiguos. Y entonces, lo encontró. Un expediente marcado con un nombre que la hizo contener la respiración. El nombre de su madre. Sus dedos temblaban cuando lo abrió. Las fechas coincidían, los registros médicos eran extraños. Y ahí estaba. Una orden de ingreso a un hospital privado, firmada por Leticia Montenegro. La descripción decía que su madre había sido ingresada por complicaciones de salud repentinas. Pero había algo más. Un documento adjunto, con una autorización firmada por Leticia Montenegro, para suspender su tratamiento médico. El mundo de Valeria se detuvo. Leticia Montenegro había dejado que su madre muriera. No había sido una enfermedad. Había sido un asesinato encubierto. Valeria sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. El odio en su pecho era un fuego imposible de apagar. Pero esta vez, no lloraría. No se quebraría. Se vengaría. Y cuando la verdad saliera a la luz, los Montenegro caerían. El documento en sus manos temblaba, pero no por miedo. Era rabia. Rabia por los años de humillación, por cada mirada de desprecio, por cada vez que había bajado la cabeza frente a Leticia y Martina Montenegro. Ahora lo sabía con certeza. Leticia había dejado morir a su madre. Había firmado una orden médica para suspender su tratamiento, condenándola a un destino cruel y silencioso. Todo para asegurarse de que su secreto muriera con ella. Pero Leticia Montenegro no contaba con que su hija sobreviviría. Que un día, la verdad regresaría para perseguirla. Y ese día había llegado. Valeria guardó el documento dentro de su vestido y cerró el cajón con cuidado. No podía dejar rastros. Antes de salir del despacho, miró a su alrededor. Esa oficina representaba todo lo que le habían robado. Toda su vida había creído que su lugar era en la servidumbre, que nunca podría aspirar a nada más. Pero la verdad era otra. Esa mansión también le pertenecía. Y pronto, los Montenegro se darían cuenta. Salió del despacho con la misma cautela con la que había entrado, deslizándose por los pasadizos secretos hasta su habitación. Cada paso la acercaba más a su venganza. Cuando cerró la puerta, sintió que su cuerpo temblaba. Pero no de miedo. Era la emoción de saber que, por primera vez en su vida, tenía el poder en sus manos. Se sentó en su cama y desplegó los documentos sobre la mesa. Sabía que tenía que moverse con rapidez. Si Leticia Montenegro comenzaba a sospechar que alguien había estado revisando esos archivos, podría intentar destruir las pruebas. Y Valeria no podía permitirlo. Había dos opciones. La primera, enfrentar a Ernesto Montenegro y obligarlo a reconocerla como su hija legítima. La segunda,
exponer a Leticia Montenegro públicamente y destruir su reputación. Pero había un problema. No sabía hasta qué punto Ernesto Montenegro estaba involucrado en la muerte de su madre. Si había permitido que su esposa firmara esa orden médica, entonces también era culpable. Y si Valeria iba a enfrentarlo, tenía que estar preparada para todo. Respiró hondo y se recostó en la cama, mirando el techo con los ojos abiertos. Mañana sería el día en que los Montenegro dejarían de verla como una sirvienta. Porque mañana, ellos conocerían la verdad. Y cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. La mañana amaneció con un aire tenso en la mansión Montenegro. Algo en la atmósfera parecía distinto, como si una tormenta invisible se acercara. Y lo estaba. Valeria despertó antes que todos, como siempre. Pero esta vez, no fue para preparar el desayuno ni para limpiar los pasillos de la mansión. Hoy, ella no era una sirvienta. Hoy, era la verdadera heredera. Se levantó con calma, dobló cuidadosamente los documentos que probaban su identidad y la responsabilidad de Leticia Montenegro en la muerte de su madre, y los guardó en el interior de su vestido. El momento había llegado. Sabía que no podía retrasarse más. Leticia Montenegro era astuta, y si sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir, haría cualquier cosa para impedirlo, incluso destruirla. Pero esta vez, Valeria tenía la ventaja. Bajó las escaleras con paso firme, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Toda su vida había sido humillada en esa casa. Hoy, la historia cambiaría. Cuando llegó al comedor, los Montenegro ya estaban sentados en la enorme mesa de caoba, disfrutando de un lujoso desayuno. Ernesto Montenegro leía el periódico, Leticia removía el café con elegancia y Martina revisaba distraídamente su teléfono. Ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba por suceder. Valeria avanzó con paso seguro hasta el centro del comedor y se detuvo frente a la mesa. «Necesito hablar con ustedes». Los tres levantaron la vista al mismo tiempo. Leticia Montenegro arqueó una ceja con incredulidad. «¿Disculpa?» Valeria no desvió la mirada. «Lo que tengo que decir es importante. Y esta vez, no me voy a quedar callada». El tono firme en su voz hizo que Ernesto Montenegro bajara lentamente el periódico. «¿Qué significa esto, Valeria?», preguntó con voz autoritaria. Valeria sacó los documentos de su vestido y los colocó sobre la mesa, justo frente a Ernesto. «Léalos», dijo con frialdad. El hombre frunció el ceño, tomó los papeles y comenzó a leer. A cada línea que pasaba, su rostro palidecía más. Leticia Montenegro, que hasta ese momento parecía indiferente, se inclinó para ver de qué se trataba. Apenas sus ojos recorrieron las primeras palabras, el color abandonó su rostro. «¿Qué es esto?», balbuceó. Valeria cruzó los brazos. «Pruebas. Pruebas de que ustedes dos me han mentido toda mi vida». Martina, que hasta ese momento había permanecido callada, tomó los papeles y los leyó con rapidez. Cuando terminó, su mirada de desprecio se transformó en shock. Esto es imposible», murmuró, su voz apenas un susurro. Valeria sonrió con ironía. «Lo es, ¿verdad? Porque toda su vida han creído que yo solo era una sirvienta. Pero la verdad es otra». Se inclinó sobre la mesa y miró a Leticia Montenegro directamente a los ojos. «Yo soy Valeria Montenegro, la hija legítima de Ernesto Montenegro». El silencio en la habitación era sepulcral. Ernesto Montenegro dejó caer los papeles sobre la mesa, su rostro inexpresivo. Pero sus manos temblaban. «No, no puede ser». Leticia se levantó de golpe, su silla rechinó contra el suelo. «Esto es una mentira, una falsificación. No puede ser verdad». Pero su voz temblaba, porque ella sabía que Valeria tenía razón. Y lo peor de todo, era que no podía hacer nada para detenerla. El aire en el comedor de la mansión Montenegro se volvió pesado, irrespirable. El silencio que siguió a la declaración de Valeria fue más fuerte que cualquier grito. Leticia Montenegro estaba de pie, con las manos crispadas en los bordes de la mesa, su rostro tenso y pálido como si acabara de ver un fantasma. Ernesto Montenegro, sentado en su silla, parecía congelado. Su mirada alternaba entre Valeria y los documentos en la mesa. Martina, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta mordaz. Y en el centro de todo, Valeria no bajó la mirada. Ya no era la sirvienta sumisa que caminaba con la cabeza gacha. Hoy, era la verdadera heredera de la familia Montenegro. Leticia fue la primera en reaccionar. «Esto es un engaño», exclamó, su voz temblorosa. «Ernesto, di algo. No puedes creer en esto».
Pero Ernesto Montenegro no respondió. Porque lo que estaba en esos papeles no podía ser negado. Cada documento, cada firma, cada fecha, todo comprobaba la verdad que había sido enterrada por años. Yo no inventé nada, respondió Valeria, con una calma aterradora. Eres tú quien ha vivido una mentira. Los ojos de Leticia brillaron de furia. Eres una sirvienta. Nada más. Valeria sonrió. ¿De verdad crees que repetirlo cambiará la realidad? Leticia respiró con dificultad. Se veía atrapada. Pero entonces, su expresión cambió. Se enderezó, se arregló el cabello con un movimiento calculado y habló con una voz controlada, llena de veneno. No importa lo que digan esos papeles, dijo lentamente. Aquí solo hay una verdad. Yo soy la señora de esta casa. Martina asintió, como si eso pudiera borrar lo que acababan de leer. Exacto. Esta casa, esta fortuna, todo esto nos pertenece a nosotras. No a ti. Valeria entrecerró los ojos. Interesante. ¿Eso incluye el asesinato de mi madre? Leticia palideció al instante. Martina giró la cabeza hacia su madre, confusa. ¿Asesinato? ¿De qué está hablando? Valeria sacó el otro documento. El que tenía la firma de Leticia Montenegro autorizando la suspensión del tratamiento médico de su madre. De esto, dijo, arrojando el papel sobre la mesa. Martina se apresuró a leerlo. A medida que avanzaba en las líneas, su rostro cambió del desprecio al horror. «Mamá, ¿qué hiciste?» Leticia retrocedió un paso, pero ya no tenía escapatoria. Valeria avanzó hacia ella con la mirada fija, cada palabra cayendo como un martillo sobre su conciencia. Decidiste que mi madre debía morir. Firmaste su sentencia para asegurarte de que nadie descubriera quién soy. Leticia apretó los dientes. No sabes nada. Sé suficiente. Valeria alzó la voz, por primera vez. Sé que mentiste, que me ocultaste, que le robaste a mi madre su vida. Y ahora que todo ha salido a la luz. Se inclinó hacia ella y susurró con frialdad. Voy a quitarte lo que más valoras. Leticia Montenegro tembló. Porque supo, en ese momento, que había perdido. Y que Valeria estaba lista para destruirla. El mundo de los Montenegro se tambaleaba. Leticia, la mujer siempre elegante, poderosa y altiva, temblaba frente a la verdad que acababa de ser expuesta. Martina, la hija perfecta, la que siempre estuvo por encima de todos, no podía apartar la mirada de los documentos que tenía en las manos. Y Ernesto Montenegro, el patriarca, permanecía en completo silencio. Valeria los observaba con frialdad. Por primera vez, tenía el control. Ya no era la sirvienta invisible. Ya no era la empleada que limpiaba los suelos de la familia que le robó su vida. Era una Montenegro. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá?, susurró Martina con incredulidad. Sus manos temblaban mientras sostenía el papel que probaba que Leticia Montenegro había dejado morir a la madre de Valeria. Leticia intentó recuperar la compostura, pero sus ojos reflejaban pánico. Todo lo que hice fue por el bien de esta familia. ¿Por el bien de la familia? La voz de Valeria sonó como un golpe. ¿Destruir la vida de mi madre fue por el bien de la familia? ¿Robarme mi identidad también lo fue? Leticia apretó los labios. Estaba atrapada, y lo sabía. Martina se levantó de su asiento, completamente pálida. Dime que esto no es cierto, exigió, su voz cargada de desesperación. Dime que no mataste a esa mujer solo para mantener las apariencias. Leticia la miró con un destello de furia. No la maté, pero firmaste para que la dejaran morir. Gritó Valeria, su voz cortando el aire. Leticia se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. Un silencio helado se apoderó de la habitación. Hasta que, finalmente, Ernesto Montenegro habló. Valeria, su voz era grave, lenta, casi en un susurro. ¿Dónde encontraste esto? Valeria se giró hacia él. No importa dónde lo encontré. Lo que importa es que lo sé. Ernesto Montenegro miró los documentos sobre la mesa con una expresión indescifrable. Sus ojos reflejaban algo más que sorpresa. Reflejaban culpa. Valeria lo vio con desprecio. ¿Lo sabías? El hombre no respondió de inmediato. Pero el hecho de que no lo negara fue suficiente. Martina se llevó una mano a la boca. La imagen perfecta que tenía de su padre acababa de derrumbarse. Leticia, sintiendo que todo se escapaba de su control, dio un paso adelante y trató de recuperar su tono de autoridad. Todo esto no cambia nada, dijo con frialdad. Sigues siendo una sirvienta.
Nadie te verá como otra cosa. Pero Valeria sonrió. Una sonrisa peligrosa. ¿Eso es lo que crees? Se giró hacia Ernesto Montenegro y habló con voz firme. Tienes dos opciones, reconocerme como tu hija legítima ante todos, o llevaré esto a la prensa y al tribunal. Ernesto Montenegro cerró los ojos. Sabía que su hija tenía razón. Si Valeria decidía exponer todo, su nombre, su prestigio y su imperio caerían en cuestión de días. Leticia Montenegro sintió que su mundo se derrumbaba. Todo por culpa de la hija que había intentado borrar. Y Martina, que siempre había creído que Valeria no era más que una simple sirvienta, se dio cuenta de que toda su vida había sido una mentira. Porque la verdadera Montenegro estaba justo frente a ella. El poder había cambiado de manos. Por primera vez en su vida, Ernesto Montenegro no tenía el control. Toda su autoridad, su estatus y su legado pendían de un hilo. Y ese hilo estaba en manos de la joven que hasta ayer consideraban una sirvienta. Valeria Montenegro. Leticia Montenegro se mantenía de pie, rígida como una estatua, pero sus ojos reflejaban puro pánico. Martina, que hasta ese momento había sido arrogante, ahora estaba en silencio. Y Ernesto Montenegro parecía haber envejecido 20 años en cuestión de minutos. Valeria lo observó fijamente. No tenía compasión en la mirada. Tienes dos opciones, repitió con firmeza. Reconocerme como tu hija legítima o ver cómo tu imperio se desmorona. El silencio se prolongó. Ernesto Montenegro entrelazó las manos sobre la mesa, como si estuviera tratando de procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, habló. ¿Qué quieres? Su voz sonó cansada. Pero Valeria no estaba ahí para negociar. Quiero lo que me corresponde. Mi lugar en esta familia. Mi herencia. Y justicia por lo que le hicieron a mi madre. Las palabras resonaron en la habitación como un golpe. Leticia Montenegro abrió la boca para protestar, pero Valeria la interrumpió con una mirada helada. No intentes negarlo. Tengo pruebas. Leticia se quedó sin palabras. Martina, aún en shock, murmuró con incredulidad. ¿Quieres quedarte con todo? Valeria la miró fijamente. No quiero quedarme con nada. Todos la miraron con confusión. Ernesto Montenegro frunció el ceño. ¿Entonces qué quieres? Valeria tomó aire y pronunció su veredicto. Quiero verlos caer. Leticia Montenegro se tambaleó ligeramente. Martina perdió el color del rostro. Y Ernesto Montenegro, por primera vez en su vida, entendió lo que significaba tener miedo. Porque ahora, su destino estaba en manos de la hija a la que abandonó. Y ella estaba lista para hacerlos pagar. El silencio que siguió a las palabras de Valeria fue ensordecedor. Leticia Montenegro, siempre orgullosa, siempre altiva, se aferró al borde de la mesa como si necesitara sostenerse para no desplomarse. Martina, que nunca en su vida había sentido miedo de nada, de repente parecía una niña perdida en una tormenta. Y Ernesto Montenegro se hundió en su silla, su rostro pálido como la muerte. Porque ahora, entendía la realidad. Ya no tenía el control. La sirvienta a la que despreciaron durante años, la chica a la que dejaron sin nada, ahora tenía el poder absoluto sobre ellos. Valeria los miró uno por uno, disfrutando el momento. No era venganza. Era justicia. Leticia fue la primera en reaccionar. No puedes hacer esto, su voz temblaba, pero intentaba sonar firme. Eres solo una criada, nadie te va a creer. Valeria sonrió. Una sonrisa peligrosa. Tengo los documentos. Tengo las pruebas. Y créeme, Leticia, hay muchas personas allá afuera que estarían encantadas de ver a la perfecta familia Montenegro caer en desgracia. Martina dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Quieres arruinar nuestra familia solo porque mi madre te ocultó? Valeria giró su mirada hacia ella. No me ocultó, Martina. Me robó mi vida. Martina apretó los labios. No tenía cómo defenderse. Ernesto Montenegro se pasó una mano por la cara, su expresión derrotada. Si llevas esto a la prensa, todo lo que construí, todo lo que hemos sido, desaparecerá. Exacto, respondió Valeria sin titubear. Leticia Montenegro perdió la compostura. Eres una malagradecida. Te dimos un techo, te dimos trabajo, y así nos pagas. Valeria la miró con un brillo gélido en los ojos. ¿Trabajo? Me dieron las sobras de lo que era mío. Leticia se tambaleó hacia atrás. Por primera vez, sintió lo que era el miedo real. Porque no importaba lo que hiciera, no había escapatoria. Ernesto Montenegro suspiró,
su voz apagada cuando habló. ¿Qué quieres que hagamos? Valeria tomó aire. Había llegado el momento de dictar su sentencia. Mañana, en una rueda de prensa, reconocerás públicamente que soy tu hija legítima. Me devolverás el apellido que me pertenece. Leticia negó con la cabeza, desesperada. Eso destruiría todo nuestro prestigio. Valeria le sostuvo la mirada. Lo sé. Martina miró a su padre con desesperación. Papá, no puedes hacer esto. Pero Ernesto Montenegro ya no tenía opción. Cerró los ojos por un momento, como si le costara respirar, y cuando los abrió, ya no quedaba nada del hombre poderoso que una vez fue. Está bien, dijo finalmente. Lo haremos. Leticia dejó escapar un jadeo ahogado. No puedes aceptar esto. Pero Ernesto Montenegro sabía la verdad. Si Valeria los hundía, no habría marcha atrás. Y si quería salvar lo poco que le quedaba, tenía que hacer lo que ella decía. Valeria sonrió con satisfacción. Perfecto. Se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de salir, se detuvo y miró a Leticia por encima del hombro. Ah, ¿y Leticia? La mujer se tensó. No creas que esto termina aquí. Leticia Montenegro contuvo la respiración. Porque sabía que Valeria aún tenía más cartas por jugar. Y cuando la siguiente cayera, sería el final de los Montenegro. Al día siguiente, la mansión Montenegro amaneció en caos. Los empleados murmuraban entre ellos, sin entender del todo lo que estaba pasando. Algo en el aire había cambiado. La autoridad de los Montenegro ya no era la misma. Porque esa mañana, Ernesto Montenegro iba a reconocer públicamente a Valeria como su hija legítima. Y con eso, toda la imagen de la familia perfecta se vendría abajo. Desde temprano, los periodistas comenzaron a llegar a la enorme entrada de la mansión. Cámaras, micrófonos, flashes. Todos querían la primicia de la noticia que, en cuestión de horas, sacudiría a la alta sociedad. Dentro de la mansión, el ambiente era tenso. Leticia Montenegro no había pronunciado una sola palabra desde la noche anterior. Martina, con el rostro pálido y los ojos hinchados por no haber dormido, no podía creer que su mundo estuviera colapsando frente a ella. Y Ernesto Montenegro parecía un hombre que caminaba directo a su ejecución. En el gran salón, Valeria esperaba con una calma inquietante. Vestía un elegante vestido blanco, su cabello recogido en un moño bajo. No más uniforme de sirvienta, porque hoy se presentaría al mundo como la verdadera Montenegro. Ernesto entró a la habitación y se detuvo frente a ella. Su mirada era una mezcla de resignación y derrota. ¿Lista?, preguntó con voz tensa. Valeria sostuvo su mirada. La pregunta es, ¿tú lo estás? El hombre no respondió. Sabía que ya no tenía opción. Respiró hondo y se dirigió hacia la puerta principal, donde las cámaras lo esperaban. Valeria lo siguió, con la cabeza en alto. Los Montenegro estaban a punto de caer. Cuando salieron al jardín delantero, los reporteros comenzaron a gritar preguntas. Señor Montenegro, ¿es cierto que tiene una hija ilegítima? Señorita Valeria, ¿cómo es posible que haya vivido como sirvienta en la mansión Montenegro? Señora Leticia, ¿usted estaba al tanto de esto? El caos era absoluto. Ernesto Montenegro levantó una mano, pidiendo silencio. Las cámaras enfocaron su rostro. La tensión era insoportable. Y entonces, pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Hoy estoy aquí para reconocer públicamente que Valeria es mi hija legítima. El escándalo estalló. Periodistas gritando, flashes cegadores, reacciones de incredulidad. Pero Valeria no desvió la mirada. Este era su momento. Los Montenegro habían intentado enterrarla en el olvido. Y ahora, su propio apellido los destruiría. Pero entonces, antes de que los reporteros pudieran hacer más preguntas, Valeria dio un paso al frente. Aún hay algo más que deben saber. Leticia Montenegro se puso rígida. Sabía lo que venía. Los periodistas guardaron silencio, esperando. Y entonces, con una voz firme, Valeria soltó la última bomba. Mi madre no murió por causas naturales. Fue asesinada. Leticia Montenegro perdió todo el color de su rostro. Y en ese instante, el escándalo de los Montenegro pasó de ser un drama familiar a un crimen que sacudiría toda la sociedad. El mundo pareció detenerse por un instante. Los flashes de las cámaras se intensificaron, los murmullos se convirtieron en gritos, y la prensa se lanzó como una jauría hambrienta sobre la revelación de Valeria. ¿Dijo asesinato? Señor Montenegro, responde. Señora Leticia,
¿Es cierto que usted estuvo involucrada en la muerte de la madre de Valeria? El rostro de Leticia Montenegro era el de una mujer que acababa de ser sentenciada. Sus labios se entreabrieron, como si intentara decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Su piel, siempre perfecta y maquillada, se veía cenicienta. Martina, a su lado, parecía completamente en shock. Esto no puede ser cierto, balbuceó, mirando a su madre con una mezcla de horror e incredulidad. Pero Valeria no le quitó la vista de encima a Leticia. ¿Vas a decir que estoy mintiendo?, preguntó con frialdad, su voz perfectamente calculada para ser captada por todos los micrófonos a su alrededor. Leticia tragó saliva con dificultad. No sé de qué estás hablando. Valeria dejó escapar una sonrisa sin rastro de humor. Claro que lo sabes. Tú firmaste la orden para suspender su tratamiento médico. Tú decidiste que debía morir. Los periodistas explotaron con preguntas. ¿Leticia Montenegro mató a la madre de su hijastra? ¿Qué otras pruebas tiene Valeria? ¿Se abrirá una investigación por este crimen? Leticia Montenegro no podía moverse. Sus piernas temblaban. Su mundo entero acababa de colapsar. Ernesto, susurró con desesperación, buscando el apoyo de su esposo. Pero Ernesto Montenegro ya no la miraba como su esposa. La miraba como un monstruo. No dijo nada. No la defendió. Porque aunque él había callado durante todos esos años, sabía que Valeria tenía razón. Y la verdad era como un veneno. Leticia Montenegro estaba completamente sola. Martina intentó dar un paso adelante. Mamá, dime que esto no es cierto. Leticia abrió la boca, pero ninguna excusa, ninguna mentira podía salvarla. La policía llegó minutos después, empujando a los periodistas para abrirse paso. El escándalo ya no podía ser contenido. Un oficial se acercó a Leticia Montenegro con rostro serio. Señora Montenegro, tenemos que pedirle que nos acompañe a la estación para esclarecer estas acusaciones. Los flashes iluminaron el momento exacto en que la gran Leticia Montenegro fue escoltada por la policía. Las cámaras captaron su rostro de desesperación, su imagen de mujer intocable desmoronándose en tiempo real. Y en medio de todo, Valeria no apartó la mirada. Porque esta era su victoria. La mujer que le robó su vida, que dejó morir a su madre, que la humilló durante años. Finalmente estaba pagando por sus crímenes. Pero aún quedaba un último paso. Porque el apellido Montenegro todavía no era suyo. Y cuando terminara con ellos, no quedaría nada de la familia que una vez la condenó a ser invisible. La imagen de Leticia Montenegro siendo escoltada por la policía quedó grabada en los ojos de todos los presentes. Los periodistas no dejaban de disparar preguntas, las cámaras no paraban de capturar el momento en que la gran señora de la familia Montenegro caía en desgracia. Pero Valeria sabía que esto era solo el comienzo. Observó con frialdad cómo Leticia intentaba resistirse, forcejeando con los oficiales, su orgullo luchando hasta el último segundo. Esto es un error. Ernesto, diles que esto es un error. Gritaba, su voz quebrándose por primera vez. Pero Ernesto Montenegro no movió un solo dedo. No la defendió. No había nada que pudiera decir para salvarla. Martina, aún paralizada, miraba la escena con el rostro pálido, incapaz de comprender cómo su vida perfecta se había desmoronado en cuestión de horas. Cuando Leticia pasó junto a Valeria, su mirada se llenó de odio. «Tú destruiste esta familia». Valeria la miró sin pestañear. «No, Leticia. Tú lo hiciste hace años. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran». Las palabras cayeron como un golpe. Y con un último grito de desesperación, Leticia Montenegro fue arrastrada fuera de la mansión, perdiéndose entre el enjambre de periodistas y policías. El escándalo era imparable. Pero Valeria aún no había terminado. Se giró lentamente hacia Ernesto y Martina. Ambos la miraban como si fuera un espectro, una sombra del pasado que había regresado para reclamar lo que le correspondía. «Esto no ha terminado», dijo Valeria con calma. «Todavía hay algo más». Ernesto Montenegro cerró los ojos, como si ya supiera lo que venía. Martina, en cambio, dejó escapar una risa incrédula. «¿Más? ¿Qué más quieres? Ya nos quitaste todo». Valeria sonrió con ironía. «No he quitado nada. Solo he recuperado lo que me pertenece». Martina se acercó a ella con furia, sus manos temblaban. «¿Y ahora qué? ¿Nos vas a echar a la calle?» Valeria inclinó la cabeza, estudiándola. «No tengo que hacerlo. Ustedes lo hicieron solos». Martina la miró con rabia, pero en el fondo sabía que tenía razón.
La reputación de la familia Montenegro estaba destruida. El arresto de Leticia Montenegro no solo los había humillado públicamente, sino que también había hecho que los inversionistas y socios comerciales se alejaran inmediatamente. Todo lo que su madre y su padre habían construido con mentiras y traiciones se estaba desmoronando. Ernesto Montenegro, con la mirada apagada, se levantó con lentitud. ¿Qué vas a hacer ahora, Valeria? Valeria lo observó con una expresión que no dejaba entrever ningún sentimiento. Voy a tomar lo que me corresponde. Su voz fue suave, pero en ella había un filo implacable. Martina abrió la boca para protestar, pero Ernesto Montenegro levantó una mano, deteniéndola. Sabía que ya no tenía derecho a reclamar nada. Entonces, Ernesto exhaló, pesadamente. Te lo cedo. Todo. Martina giró bruscamente hacia su padre. Papá, no puedes hacer esto. Pero Ernesto Montenegro sabía que no había más opciones. Si quería salvar lo poco que quedaba de su apellido, solo tenía una elección. Dejarlo en manos de Valeria. Ernesto la miró a los ojos. Que la familia Montenegro tenga un nuevo comienzo. Pero bajo tu control. Valeria asintió lentamente. Había esperado ese momento toda su vida. Ahora, el poder de los Montenegro era suyo. Pero lo que haría con él era algo que nadie veía venir. El aire en la mansión Montenegro era pesado, cargado de derrota. Martina aún no podía procesarlo. Todo lo que siempre había sido suyo ahora le pertenecía a Valeria. Los ojos de su padre reflejaban resignación, pero los suyos ardían de rabia. No puedes hacer esto, susurró, su voz temblorosa. Valeria la miró con frialdad. No estoy haciendo nada que no debió haber pasado hace años. Martina apretó los puños. ¿Y qué harás ahora? ¿Vas a echarnos a la calle como basura? Valeria la miró con calma. No necesito hacerlo. Ustedes solos se hundieron. Las palabras golpearon con más fuerza que un grito. Martina la miró con odio, pero detrás de esa furia había miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de saber que la sirvienta a la que despreciaron toda su vida ahora tenía el poder. Ernesto Montenegro, en cambio, se mantuvo en silencio. Sabía que todo estaba perdido. Sabía que no tenía derecho a exigir nada. Pero Valeria aún no había terminado. Caminó con elegancia hasta el gran escritorio de Ernesto, donde se habían firmado cientos de acuerdos a lo largo de los años. Acuerdos sucios, manipulaciones, engaños. Tomó asiento en la silla de cuero, la misma en la que su padre había reinado durante décadas. Y con una calma letal, pronunció su veredicto. La familia Montenegro deja de existir hoy. Martina dejó escapar un jadeo. ¿Qué? Valeria la miró directamente. Voy a venderlo todo. La mansión. Las empresas. Los autos. Cada pedazo de riqueza que los Montenegro construyeron sobre mentiras. Martina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No puedes. Valeria se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una determinación helada. ¿No puedo? Ya no tienes derecho a decirme qué puedo o no hacer. Martina dio un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe físico. Por primera vez en su vida, se sintió insignificante. ¿Y qué harás con el dinero? Preguntó Ernesto, con la voz apagada. Valeria lo miró con una sonrisa serena. Voy a donarlo. El silencio en la habitación fue abrumador. Martina casi se ríe. ¿Qué? Lo que escuchaste. Cada centavo será entregado a fundaciones, orfanatos, hospitales. Voy a hacer algo bueno con el dinero sucio de esta familia. Los ojos de Ernesto Montenegro se oscurecieron. Eso destruiría todo. Valeria asintió. Exacto. Martina estaba al borde de las lágrimas. No puedes hacer esto. Es nuestro. No. Era mío. Valeria se puso de pie. Y yo decido qué hacer con él. Martina retrocedió, sus piernas temblaban. Nos vas a dejar sin nada. Exactamente como ustedes hicieron conmigo. El rostro de Martina se contorsionó con rabia, pero esta vez no dijo nada. Porque en el fondo, sabía que había perdido. Ernesto Montenegro cerró los ojos. Entonces, supongo que esto es el final. Valeria lo observó. No. Este es mi comienzo. Y con esas palabras, los Montenegro desaparecieron de la historia. Porque esa misma tarde, Valeria Montenegro firmó la venta de la mansión, las empresas y las propiedades. En menos de 24 horas, lo que alguna vez fue el Imperio Montenegro dejó de existir. Y con cada firma, con cada acuerdo, con cada cheque donado a la caridad, la sirvienta que despreciaron se convirtió en la mujer que los destruyó.
La noticia recorrió el país como un incendio descontrolado. Valeria Montenegro, la hija oculta del magnate Ernesto Montenegro, dona toda la fortuna de la familia a la caridad. Los titulares explotaron en los medios. Los empresarios que alguna vez quisieron hacer negocios con los Montenegro se retiraron en cuestión de horas. Los inversionistas huyeron. Las acciones de las empresas que llevaban el apellido Montenegro se desplomaron. Y lo que una vez fue una de las familias más poderosas de la sociedad desapareció en el aire. Pero en la mansión Montenegro, en su última noche antes de ser desalojados, quedaban dos personas atrapadas en la oscuridad de su propio destino. Martina y Ernesto. La casa, que siempre había estado llena de lujos y fiestas, ahora era un cascarón vacío. Las habitaciones estaban desiertas, los pasillos silenciosos. Los muebles habían sido vendidos, los empleados despedidos. Y la familia que alguna vez dominó todo, ya no tenía nada. Martina se encontraba en la sala principal, con la mirada perdida en el suelo. No podía creerlo. Su vida, su identidad, todo lo que había conocido, había sido arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Todo por culpa de la mujer a la que alguna vez humilló. No puede ser, murmuró, su voz apenas un susurro. Pero era real. La gran Martina Montenegro ya no era nadie. Ernesto entró a la sala con el rostro cansado, más envejecido que nunca. Se dejó caer en un sillón, el único mueble que quedaba en la casa. Nos lo merecíamos. Martina giró la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Ernesto la miró con tristeza. Hicimos esto. Nos trajimos nuestra propia ruina. Martina se levantó bruscamente. No, ella nos lo hizo. Su voz era un grito ahogado, un eco de la desesperación que la consumía. Si hubiéramos hecho las cosas bien, si hubiéramos aceptado la verdad desde el principio, nada de esto habría pasado. Pero Martina no quería aceptar la verdad. Porque la verdad era que su arrogancia la había llevado a esto. Esa misma arrogancia que la hizo creer que Valeria nunca sería más que una simple sirvienta. No sé qué haré, susurró Ernesto, mirando la mansión vacía a su alrededor. Pero sé que este es nuestro final. Martina apretó los puños. Porque, aunque lo odiaba, en el fondo, sabía que su padre tenía razón. Esa noche, los Montenegro dormirían por última vez en su mansión. Porque al amanecer, lo único que les quedaría era el peso de su propio fracaso. El amanecer llegó con un aire de despedida. Por primera vez en décadas, la mansión Montenegro amaneció vacía. No había sirvientes corriendo de un lado a otro. No había desayunos servidos en vajilla de porcelana. No había risas falsas ni llamadas de negocios. Lo único que quedaba era el eco de lo que alguna vez fue una familia poderosa, y ahora no era más que un recuerdo desvaneciéndose. Martina Montenegro despertó con los ojos hinchados por el llanto. Toda la noche había permanecido en su habitación, sentada en su cama, negándose a aceptar la realidad. Pero cuando abrió la puerta y vio el pasillo vacío, las paredes desnudas, entendió que no había marcha atrás. Ernesto Montenegro estaba en la entrada principal, vestido con la misma ropa del día anterior, con la mirada perdida en el suelo. Cuando vio a su hija bajar las escaleras, solo le dedicó una mirada vacía. No había palabras que pudieran cambiar lo que estaba a punto de pasar. Un auto negro esperaba afuera. Era su transporte, su última salida de la mansión que alguna vez gobernaron. Martina miró hacia las paredes, recorriendo con los ojos cada rincón de la casa. No quedaba nada. Y en ese instante, sintió el verdadero peso de la derrota. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó en voz baja. Ernesto suspiró. No lo sé. Las puertas se abrieron. Era momento de irse. Martina cruzó la puerta de la mansión por última vez. Pero antes de subir al auto, miró hacia atrás. Y ahí, en la gran escalera, de pie con la cabeza en alto, estaba Valeria. Martina sintió un escalofrío. La mujer que alguna vez sirvió en su casa, la joven a la que humilló durante años. Ahora era la dueña de todo. Valeria Montenegro no sonreía. No había burla en su rostro, ni venganza en su mirada. Solo la implacable verdad de alguien que recuperó lo que le pertenecía. Martina quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Sabía que cualquier cosa que dijera no cambiaría el hecho de que había perdido. Y entonces, subió al auto y cerró la puerta. El motor rugió suavemente y el vehículo se alejó por el camino empedrado. Los Montenegro se fueron. Y la mansión que alguna vez fue su reino ahora pertenecía a la mujer que despreciaron. Valeria Montenegro se quedó de pie,
observando cómo desaparecían. Cuando el auto se perdió en la distancia, inhaló profundamente. Era el fin de una era, y el comienzo de algo nuevo. Se giró lentamente y subió las escaleras. Porque ahora, la historia de los Montenegro la escribiría ella. La mansión Montenegro por fin estaba en silencio. Valeria se quedó en lo alto de la escalera, observando la enorme puerta cerrarse detrás del auto que se llevaba a Ernesto y Martina. Habían desaparecido. El peso de la venganza consumada se sentía extraño. Por años había soñado con este momento. Había imaginado el día en que los Montenegro pagarían por todo lo que le hicieron. Y ahora que finalmente había sucedido, no sentía satisfacción. Sentía algo mucho más poderoso. Libertad. Bajó lentamente los escalones, recorriendo la casa con una mirada diferente. La mansión Montenegro ya no era una prisión. Ya no eran los pasillos donde la humillaban, donde era invisible, donde se suponía que debía agachar la cabeza y obedecer. Ahora, era suya. Por derecho. Por justicia. Pero había algo que aún no terminaba. Caminó hasta el gran salón, donde los últimos documentos de la familia Montenegro estaban apilados sobre la mesa. Los papeles de las empresas, las cuentas bancarias, las propiedades que aún quedaban bajo su nombre. Había prometido venderlo todo. Había prometido que no se quedaría con nada de la herencia Montenegro. Porque, para ella, la verdadera riqueza era la dignidad que le habían arrebatado y que ahora recuperaba. Pero mientras observaba cada documento, cada cifra millonaria que podría ser usada para algo más grande que el legado de una familia rota, se dio cuenta de que su misión aún no terminaba. No podía limitarse a destruir lo que construyeron los Montenegro. Tenía que transformar su historia en algo más grande. No quería dinero. No quería poder. Quería algo mucho más valioso. Justicia. Y si el dinero Montenegro podía servir para algo bueno, lo usaría para cambiar vidas. Encendió su computadora y comenzó a redactar los acuerdos. Las cuentas serían distribuidas en becas para jóvenes sin oportunidades. Las antiguas propiedades Montenegro se convertirían en hogares para mujeres en situación de vulnerabilidad. Las empresas serían vendidas y las ganancias irían directamente a hospitales y organizaciones benéficas. Cada centavo sucio que los Montenegro habían acumulado sería convertido en una nueva oportunidad para alguien más. Porque la verdadera victoria no era verlos caer. Era asegurarse de que su historia no se repitiera jamás. Cuando terminó, se apoyó en la silla y cerró los ojos por un instante. El sol entraba por los enormes ventanales, iluminando la mansión con una luz diferente. La casa ya no se sentía como un monumento al poder Montenegro. Ahora era un símbolo de algo nuevo. De renacimiento. Valeria Montenegro ya no era la sirvienta invisible. Ahora, era una mujer con un propósito. Y el mundo pronto lo sabría. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Las noticias sobre la caída de los Montenegro seguían ocupando los titulares de todos los medios. Pero lo que más sorprendió al mundo no fue su escándalo. Fue lo que Valeria Montenegro decidió hacer con su fortuna. Los periodistas no podían creerlo. La hija oculta de Ernesto Montenegro dona millones a hospitales y becas estudiantiles. Las propiedades de los Montenegro serán convertidas en refugios para mujeres en riesgo. La heredera que rechazó la riqueza, la historia de Valeria Montenegro. Los poderosos que alguna vez quisieron estar cerca de los Montenegro ahora intentaban acercarse a Valeria. Pero ella no era como ellos. No quería su aprobación. No quería su mundo. Quería que la historia de su madre no se repitiera. Desde la terraza de la mansión, su mansión, Valeria observaba la ciudad con una sensación diferente. Por primera vez en su vida, no tenía miedo. No tenía que esconderse. No tenía que servir a nadie. Era libre. Una brisa cálida sopló entre su cabello mientras pensaba en el pasado. En todas las veces que la humillaron. En cada insulto de Martina. En cada mirada de desprecio de Leticia. En cada silencio de Ernesto Montenegro, que nunca la defendió, nunca la reconoció. Pero ya no importaba. Ellos ya no tenían poder sobre ella. Ahora, era Valeria quien tenía el control de su destino. Su celular vibró en su mano. Era un mensaje de una periodista importante. Queremos entrevistarte. El mundo quiere escuchar tu historia. Valeria sonrió. El mundo la vería. La escucharía. Pero no como la hija ilegítima de un magnate. Ni como la sirvienta que fue despreciada. Sino como la mujer que destruyó un imperio, y construyó algo mejor con sus cenizas. Tomó aire y respondió con calma. Acepto la entrevista,
Porque ahora, la historia de los Montenegro no sería de poder y riqueza. Sería la historia de cómo una sirvienta se convirtió en leyenda. La entrevista se transmitió en horario estelar. Todo el país la vio. Y por primera vez, la verdadera historia de Valeria Montenegro fue contada. No como un escándalo, no como un drama de la alta sociedad, sino como el testimonio de una mujer que había sido negada, humillada, invisibilizada, y que, contra todo pronóstico, se levantó. Los periodistas le hicieron preguntas incisivas. ¿Por qué decidiste donar toda la fortuna a Montenegro? Porque el dinero nunca debió ser la prioridad. La verdadera riqueza es la dignidad que me arrebataron y que ahora recupero. ¿Sientes odio por los Montenegro? No. El odio los destruyó a ellos. A mí me hizo más fuerte. ¿Qué le dirías a la joven Valeria que llegó a esa mansión como sirvienta? Le diría que un día, su historia cambiará. La audiencia quedó impactada. No era la historia de una víctima. Era la historia de una triunfadora. Después de la entrevista, Valeria salió del estudio de televisión y respiró el aire fresco de la noche. Por primera vez en su vida, se sintió en paz. No tenía miedo del futuro. Porque por primera vez, el futuro le pertenecía. Caminó sin prisa, disfrutando cada paso. Y cuando miró su reflejo en una vidriera, no vio a la sirvienta, no vio a la niña abandonada, no vio a la hija oculta de un hombre poderoso. Vio a una mujer que había conquistado su destino. Vio a Valeria Montenegro. Sonrió, porque su historia apenas comenzaba. Años después, los años pasaron y el mundo cambió. La mansión Montenegro, que alguna vez fue símbolo de poder y arrogancia, ya no existía. Fue demolida y en su lugar se construyó un hogar para mujeres y niños en situación de riesgo. El apellido Montenegro, que alguna vez fue sinónimo de riqueza, desapareció de la sociedad. Pero el nombre de Valeria Montenegro se convirtió en un símbolo de justicia. Su historia fue contada en libros, en entrevistas, en documentales. No como un escándalo, sino como una inspiración. Valeria se dedicó a crear oportunidades para quienes, como ella, fueron invisibilizados. Su fundación ayudó a miles de personas. Y aunque tuvo la oportunidad de reconstruir un imperio económico, decidió no hacerlo. Porque la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la libertad. ¿Y qué pasó con los Montenegro? Leticia Montenegro pasó años en prisión, olvidada por la sociedad que alguna vez la idolatró. Su belleza y su arrogancia se desvanecieron tras los barrotes. Nadie la visitaba. Martina Montenegro intentó rehacer su vida, pero nunca volvió a ser la misma. Sin la riqueza que la protegía, descubrió lo difícil que era el mundo sin privilegios. Trabajó en una tienda, lejos del lujo al que estaba acostumbrada. Ernesto Montenegro se exilió en otro país, viviendo con el peso de sus errores. Nunca intentó volver a contactar a Valeria. Sabía que no tenía derecho. ¿Y Valeria? Ella siguió su vida con la cabeza en alto. Ya no era una sirvienta. Ya no era una Montenegro por obligación. Era Valeria Montenegro por elección. Y con cada historia que ayudaba a cambiar, se convirtió en algo más grande que cualquier apellido. Se convirtió en una leyenda. La historia de Valeria Montenegro nos enseña una lección poderosa. El destino no está escrito, se construye. Por años, ella fue menospreciada, humillada y tratada como alguien insignificante. Pero en su interior, siempre supo quién era. Cuando la verdad salió a la luz, no solo recuperó su identidad, sino que demostró que la verdadera fortaleza no está en la riqueza ni en los apellidos, sino en el carácter y la determinación. No importa de dónde vienes, sino hasta dónde eres capaz de llegar. Los Montenegro intentaron borrar su existencia, pero ella transformó su dolor en poder. Y al final, no solo destruyó el imperio de aquellos que la traicionaron, sino que construyó un nuevo legado, basado en la justicia y la verdad. Nunca subestimes a quien lucha en silencio, porque el día que se levante, hará temblar el mundo. Si esta historia te atrapó, imagina lo que viene después. Dale like y suscríbete para no perderte más relatos llenos de emociones, giros inesperados y finales inolvidables. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en descubrir las próximas historias. Déjame tu comentario. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto que cambia tu vida para siempre? Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que te mantendrán al borde del asiento. Nos vemos en el próximo capítulo de esta gran aventura. Suscríbete ahora.